Mis hermanos, buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Sí. Qué bueno, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, te damos gracias porque eres bueno, Señor, en gran manera. Te damos gracias por tu fidelidad y tu misericordia. Te damos gracias por el privilegio que nos das de podernos congregar, de estar esta mañana en este lugar para adorarte, para exaltar tu santo nombre, Señor. Gracias porque es tu presencia, Señor, la que nosotros venimos a adorar y a exaltar, Señor. Gracias, Padre, porque solamente podemos ser agradecidos con el milagro que has depositado en cada uno de nosotros. Gracias por el perdón de nuestros pecados, gracias por la vida eterna. Gracias, Señor, porque el solo hecho de estar en este lugar exaltando y glorificándote, Señor, es un regalo maravilloso. Pero además de eso, te damos gracias por todas las bendiciones que recibimos de tu parte día tras día, Señor. Gracias, Señor, también por aquellos hermanos y hermanas que han estado estas últimas semanas de cumpleaños. Te pedimos una bendición especial para todos y cada uno de ellos, para nuestros hermanos Rafael Orozco, Pati Nevares, Daniel Martínez, Willy Salguero, Guadalupe Teruel, Emma Macías, Francisco Escalera, Señor. Gracias, Padre, por sus vidas. Gracias, Padre, porque tú les has concedido, Señor, un año más. Gracias, Señor, porque las bendiciones tuyas no se han detenido para con ellos, Señor. Te pedimos que ellos cada día se enamoren más de ti, que ellos puedan vivir sus vidas, Señor, glorificando y exaltando tu nombre. Pero lo más importante, cumpliendo el propósito por el cual tú les has creado, Señor, y les has puesto en esta tierra. Te pedimos que les bendigas a ellos y que bendigas sus familias también a través de ellos. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que nuestra vida está en tus manos, Señor. Nuestra salud o nuestra enfermedad son parte de ese plan maravilloso que tú tienes con cada uno de tus hijos. Pero hoy queremos orar por todos aquellos hermanos y hermanas que han estado enfermos, aquellos hermanos que por algún otro motivo, Señor, siguen hospitalizados o están en sus camas en reposo. Señor, te pedimos que los guardes, que los protejas, que los bendigas allí donde se encuentran. Pedimos por nuestra hermana Águeda, Señor, y por todos aquellos que nos han pedido una oración por su salud. Te pedimos para que seas tú consolándoles, para que seas tú allí donde ellos se encuentren animándoles, Señor, y que se haga tu perfecta voluntad en sus vidas, Señor. Gracias, gracias infinitas, Señor, por cada uno de ellos, Señor, porque son una gran oportunidad que nosotros tenemos como iglesia de estar orando los unos por los otros. Gracias, Señor, porque hoy podemos estar en este lugar con plena libertad, Señor, y adorándote y exaltándote, Señor. También te queremos pedir, Padre, por muchas familias que han estado pasando por tiempos difíciles en esta semana, Señor. Te pedimos por la familia de nuestro hermano Aquiles Garza, para que sigas consolándole, Señor, por la partida de su hermana, Señor. También a la familia Guerra, a la familia de nuestro hermano Humberto, para que les consuele, Señor, por la partida de su abuelita, Señor, esta semana. Y todos aquellos que en estas semanas han estado pasando por esos tiempos de duelo, te pedimos que los abraces, Señor, que los abrigues, Señor, y que ellos puedan sentir tu consuelo allí. Te alabamos en esta mañana, y la mejor manera de hacerlo, Señor, es expresarnos con palabras de gratitud, Señor, todo lo que nosotros tenemos para darte. Y lo que nosotros tenemos para darte, Señor, juntamente con nuestra vida entera, son nuestras palabras de gratitud y de reconocimiento eternamente. Y hoy queremos hacerlo también a través de estas alabanzas y de estos himnos, Señor, que glorifiquen y exalten tu santo nombre. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le doy gracias a Dios por este programa de Ministerio Práctico, porque realmente es un programa que busca un crecimiento para todos, para la iglesia, para los mismos estudiantes. Entonces, yo solamente puedo estar agradecido con Dios por la oportunidad. Hola, mi nombre es Elijah Windle y soy el director de Ministerio Práctico aquí en el Seminario Bíblico Río Grande. El Ministerio Práctico da oportunidad a cada estudiante poder servir en una iglesia local, ser sumamente capacitado en la práctica para su ministerio cuando sale como graduado aquí del seminario. Es supremamente importante el aporte que el Ministerio Práctico del Seminario Bíblico trae para las iglesias. Nosotros en lo personal hemos crecido muchísimo con todo el tiempo que hemos podido tener aquí estudiantes. Por casi 40 años hemos tenido estudiantes acá
en esta iglesia. Entonces, siempre ha sido importante esa participación de los estudiantes. El ministerio práctico que ellos desarrollan en nuestra congregación es un beneficio mutuo, porque estamos permitiendo que los estudiantes puedan tener ese crecimiento, ese desarrollo, que puedan practicar realmente lo que ellos están aprendiendo en las aulas, y nosotros en la congregación somos supremamente bendecidos. Como estudiantes tenemos la oportunidad y el privilegio de poner nuestros dones y talentos al servicio de Dios, y en la iglesia este semestre hemos considerado estar orando por el Minuto Misionero, una etnia no alcanzada, hacer que los hermanos tengan un amor más genuino por las etnias, también que al momento de ofrendar por estas personas no sea solo por hacerlo, sino que porque realmente tengan un amor genuino que se comparte el Evangelio, y por eso estamos orando por estas etnias no alcanzadas. Desde los 12 años conocí el Evangelio y desde esa edad empecé a trabajar con los niños porque son la esencia de la iglesia. Si no hay niños en una iglesia, la iglesia está muerta, definitivamente. Y es bonito ver cómo ellos ya entienden temas de los nombres de los personajes de la Biblia, reconocen, identifican. Entonces es bonito por ver cómo realmente han avanzado. No son simplemente asistentes y ya, sino que sí hay frutos en sus comportamientos, en el conocimiento que tienen de Biblia y el que se animan los unos a los otros a venir domingo a domingo porque vienen con la emoción de verse con sus amigos y de todas formas obviamente con la intención de conocer más de Dios. El ministerio de los estudiantes del Seminario Bíblico Río Grande es verdaderamente una bendición para la Iglesia Bautista Getsemaní. Tenerles en nuestra iglesia, porque yo sé que ellos también aprenden de nosotros, así como nosotros aprendemos del ministerio de ellos, ya sea a través de maestros de escuela dominical, a través de las señoritas enseñando a nuestros niños aquí en la iglesia, y en sí el compañerismo, la coinonía que podemos tener con este grupo precioso de futuros pastores que se están preparándose para salir y hacer impacto en el mundo entero. Pues le damos gracias a Dios. Voy a pedirle a Dios que me ayude que conteste. Le damos gracias a Dios que tenemos estos jóvenes del seminario haciendo su ministerio práctico con nosotros. De verdad que es un privilegio que nosotros podamos recibirles y ha sido de mucha bendición para nosotros, y yo sé que cada uno de ustedes, en la medida en que se ha relacionado con ellos, puede dar fe de eso, ¿no? De lo bendecidos que somos como iglesia, de poder tenerlos con nosotros. Sigamos orando por ellos. Ellos tienen ahí diferentes programas, tienen programas de 1 año, 2 años, 3 años y 4 años. Entonces, muchos de ellos pasan 4 años de su vida lejos de sus familias, dedicados para capacitarse, para aprender y poder servir al Señor de la mejor manera. Así es que sigamos orando por ellos, sigámosles apoyando, para que el Señor les dé esa fortaleza necesaria para que ellos sigan adelante. Y quiero compartir con ustedes también algo. La semana pasada, ya les había anunciado unas semanas atrás, que nos habían hecho la invitación para participar en la conferencia anual de evangelismo de la Convención Bautista del Sur de Texas. Es una conferencia que se llama Apoderados, una conferencia que se lleva haciendo por muchísimos años. Este año se llevó a cabo en Arlington, Texas. Allí el Señor nos permitió participar y poder compartir con más de 380 pastores y líderes de diferentes iglesias de Texas, hispanas, sobre el mover evangelístico dentro de las iglesias. Pudimos estar compartiendo también a través de un taller que nos invitaron a dar. Compartimos ahí un taller especial. Tuvimos más de 100 asistentes en ese taller. Y le damos gracias a Dios porque es una manera en cómo nosotros como iglesia podemos también mostrar lo que Dios está haciendo con nosotros. Tuvimos la oportunidad también de hacer algunos contactos importantes y conseguir apoyo para diferentes proyectos que tendremos este año en nuestra iglesia a través de la Convención Bautista. Así es que gracias a todos los que estuvieron orando por ese viaje. Dios nos llevó, nos guardó, nos trajo con bien. Yo llegué un poco enfermo, pero nada grave que no podamos simplemente pasar por alto después de la bendición que recibimos. Así es que gracias a todos también por sus oraciones.
Seguiremos participando en todas las actividades que podamos también con la convención. Somos parte de una convención maravillosa que nos ha apoyado muchísimo y que tiene toda la disposición de seguirnos apoyando. Así es que le damos gracias a Dios también por ese respaldo que ha tenido con nosotros. Quiero, hermanos, hoy ya terminamos nuestro estudio de Corintios. Sí, estuvimos estudiando primera y segunda de Corintios. Y hoy vamos a hacer hoy y el próximo domingo unas enseñanzas de transición. Pero recordando un poco todas las experiencias que vivimos en el año 2020 y 2021. Fueron 2 años en los que el mundo entero se paralizó. Y se logró algo inimaginable. Miles de millones de personas en el mundo encerradas en sus casas. Muchos tuvieron la bendición de estar encerrados en sus mansiones, ¿sí? Jaulas de oro, pero allí igual estuvieron encerrados, con toda la comida del mundo, con todos los millones debajo del colchón, con todas las comodidades habidas y por haber, pero igualmente encerrados. Otros, por el contrario, tuvieron que meterse en unas cajitas de fósforos, ¿sí? En unos bloques de edificios donde en un solo bloque podían haber 200, 300 departamentos chiquitos, donde uno estaba escuchando roncar al vecino, donde usted estaba sintiendo absolutamente todo en esos espacios tan reducidos. En el mundo entero. Yo creo que fue uno de los tiempos en el que, además de el virus, también hubo muchos conflictos, porque generalmente en esos espacios tan reducidos, cuando hay tanta convivencia, también hay muchísimos conflictos. También fue, yo creo que uno de los tiempos en los que muchas personas pudieron darle uso a los binoculares. Sí, esos binoculares o esos objetos con los que uno está mirando para acercar algo que está muy lejos, y que los tenían guardados porque nunca los usaban. Yo creo que fue un buen tiempo para estar ahí mirando al vecino, a la vecina, al del frente, al de al lado. Entonces ya sabía usted cuántas veces comía en el día, qué era lo que estaba comiendo, qué programa de televisión estaba viendo. Ahí está doña Juanita, ya lleva 4 chicharrones hoy. No, hombre, que va. No, hombre, con razón está como está. No, es que ni el virus la acaba. Mire, ya sea Pedrito, oh my God, mire, 23 tortillas se comió. Yo le conté y ahí estaba uno pendiente con los binoculares. Y seguramente en medio de esa búsqueda de información, porque eso se puede conocer como simplemente alguien muy comunicativo, alguien que tenga espíritu de periodista, pero no faltaría seguramente en esos roces entre unos y otros, cuando ya estaba usted pendiente del vecino y después de salir uno con 23 máscaras encima a tirar la basura, se encontraba usted por ahí en un pasillo con su vecino y le hiciera a usted las preguntas: vecina, ¿y usted por qué se acostó tan tarde anoche? Si ya eran las 2 de la mañana y usted todavía ahí viendo televisión. Y ya la vecina, que no aguantaba más, le dice: ¿y a ti qué te importa? Ya no aguantaba más. Y uno dice: uy, qué grosero. ¿Cómo dice a ti qué te importa? Eso no se dice, eso es una expresión muy grosera. Bueno, ¿saben ustedes que esa expresión está en la Biblia? ¿Saben que el mismo Señor Jesucristo fue el que la dijo? Entonces, a veces nosotros somos muy moralistas con algunas cosas, pero tenemos que ir a la palabra a ver el porqué de las cosas, cuando tienen sentido o cuando no. Y yo quiero compartir hoy una enseñanza en Juan capítulo 21, versículos 20 al 25. Y esa enseñanza, por supuesto, la he titulado ¿A ti qué te importa? ¿A ti qué te importa? Juan capítulo 21, versos 20 al 25. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: el discípulo preferido de Jesús estaba siguiendo a Jesús y a Pedro. Ese discípulo era el mismo que había estado cerca de Jesús en la cena de la Pascua, antes de que Jesús fuera clavado en la cruz. Y era también el que le había preguntado a Jesús quién lo iba a traicionar. Cuando Pedro lo vio, le preguntó a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este?
Jesús le contestó: si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Por eso, entre los seguidores de Jesús corrió el rumor de que este discípulo no iba a morir. Pero eso no fue lo que dijo Jesús. Lo que dijo fue: si quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Este es el mismo discípulo que ha dicho todas estas cosas. Él las escribió y sabemos que lo que dice es verdad. Jesús hizo muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, creo que no cabrían en el mundo todos los libros que serían escritos. ¿Qué era lo que estaba pasando en ese momento? ¿Por qué el Señor Jesucristo le dice esto a Pedro? ¿Cuál era la situación? ¿Cuál era el contexto? Bueno, Jesús, luego de resucitar, aparece por tercera vez a sus discípulos. Y en este caso aparece frente al mar donde estaban ellos pescando. No sé si usted recuerde un poquito la escena, ¿no? Y ahí después de que pasa lo que pasa ahí, cuando ya Pedro sabe que Él es Jesús y tienen, digamos, ese encuentro, tienen un diálogo con Pedro donde el Señor Jesucristo le confronta a Pedro sobre su amor para con Él. Y también ahí mismo Él le está exhortando para que Pedro asuma ese compromiso con el reino de Dios. Además, el Señor ahí hablando con Pedro le deja ver cómo sería su vida futura, o le da una idea de cómo sería su vida futura, incluso cómo sería su muerte. Ahora, no hay una información muy detallada sobre esto, pero Pedro perdería toda su fuerza, toda su vitalidad en los últimos días de su vida. Sin embargo, el Señor Jesucristo le está demandando algo directamente a Pedro. El Señor Jesucristo le está pidiendo algo exclusivamente a Pedro. El Señor Jesucristo solo estaba hablando con Pedro. Y vemos ahí en el versículo 19 que dice: esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Ahí hay un llamado, ahí hay una invitación. Sígueme. Sígueme es una orden. Sígueme no es una recomendación, no es una sugerencia. Sígueme es una orden. Y el Señor le estaba diciendo a Pedro: sígueme. Y más adelante, nuevamente, el Señor Jesucristo le dice lo mismo. Después de un fuerte llamado de atención, ahí en el versículo 22, una vez más, Jesús le dijo: si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Qué te importa a ti? Sígueme tú. Una vez más, el Señor le está dando una orden, no una sugerencia. No le está dando una recomendación. Está diciendo: sígueme tú. Y hay esa frase completa se divide en tres partes. La primera: ¿qué va a pasar con este? ¿Qué te importa a ti? Tú sígueme. ¿Qué va a pasar con este? ¿Qué te importa a ti? Tú sígueme. Cuando Él le está diciendo, la pregunta que le está haciendo Pedro al Señor Jesucristo: ¿qué va a pasar con este? Bueno, Pedro estaba preocupado por lo que le iría a pasar a Juan. No sabemos qué tan sincera fuera su preocupación o cuál fuera la motivación correcta de su preocupación, porque hay personas que se preocupan por otros, pero la motivación puede que no sea una motivación correcta, ¿sí? Entonces, una preocupación genuina simplemente actúa, ¿cierto? Actúa y ya. Más que las palabras, simplemente va al grano y actúa. Pero Pedro tenía, digamos, una preocupación por Juan, porque Juan les estaba siguiendo. Cuando el Señor Jesucristo llama a Pedro y viene a hablar con él, a decirle: sígueme, y estaba hablando con él y le estaba diciendo algunas cosas, pues Juan estaba cerca de ellos, venía siguiéndolo. Entonces la preocupación de Pedro más no era por el interés genuino de qué iba a pasar con Juan, sino porque les estaba siguiendo. Ya el Señor le había dicho a Pedro lo que iba a pasar con Pedro. Pero ahora Pedro estaba preocupado por Juan. Su atención estaba en otros y no estaba en lo que el Señor le estaba diciendo a él.
Era un momento muy importante para la vida de Pedro. Era un momento en el que él estaba teniendo esa conexión con el maestro. Y el maestro estaba hablando con él, estaba diciendo algo supremamente importante, pero Pedro estaba preocupado por Juan. Y dice ahí en versículo 20, volviéndose Pedro, es decir, mirando hacia atrás, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? No está diciendo el nombre, pero es claramente la referencia hacia Juan. Y Jesús había tomado a Pedro para hablar con él aparte de todos los demás. Imagínate, o sea, era algo supremamente especial. El Señor Jesucristo había apartado a Pedro y tener con él una conversación íntima, una conversación personal. Pero él estaba pendiente de los demás. Algo que descubrimos en esta ida a Arlington, en estas conferencias, fue un dato muy interesante, y es que el Señor Jesucristo llama a 12, los 12 discípulos, ¿no?, que conocemos. Pero según algunos estudios y según lo que allí descubrimos, y yo tengo que reconocerlo, en tantos años yo de estar estudiando la Biblia, nunca lo había visto desde ese punto de vista, nunca me había percatado de ese dato tan interesante y tan contundente. Y es que el único adulto en los 12 era Pedro. El único adulto, todos eran jóvenes. Es decir, Jesucristo fue pastor de jóvenes. Esos 12, el único adulto era Pedro. Pedro fue el único que pagó impuestos con Jesús. ¿Recuerdan? Cuando hay que pagar los impuestos, el Señor Jesucristo paga los impuestos de él y de Pedro, porque en la cultura hebrea solo pagaban impuestos los mayores de 20 años. ¿Sí? Pedro era el único que la Biblia registra que era casado, porque la Biblia dice que tenía suegra. Entonces, esto hace pensar que los otros discípulos eran jóvenes aún. Y tiene sentido, porque el Señor Jesucristo estaba preparando 12 personas para que ellos pudieran dar todo el soporte a la iglesia que se daría a conocer en Hechos capítulo 2. Y para todo lo que se venía, Pedro necesitaba jóvenes dispuestos a entregar su vida misma. De hecho, así sucedió. Entonces es interesante ese punto de vista, que el Señor Jesucristo realmente trabajó con jóvenes, entendiendo todo el concepto, y eso de alguna manera nos da a nosotros a entender el por qué se llevó a Pedro aparte, el por qué estaba con Pedro aparte, dándole a él una información particular diferente a los demás, y quién fue realmente quien se convirtió en el líder de todos en esa época apostólica, en esa primera etapa de la iglesia. Pues Pedro, porque él era el adulto. Entonces tiene sentido todo esto, y porque el Señor estaba interesado en hablar con Pedro y darle instrucciones y ayudarlo a él para que él tomara su rol también allí en medio de los demás. Muchas veces el Señor quiere tratar con nosotros, así como quiso tratar con Pedro. El Señor muchas veces quiere tratar con nosotros, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos pendientes de los demás. Nos distraemos del propósito de Dios con nosotros por pensar en los otros. Nos distraemos del propósito de Dios con nosotros por pensar en los otros. Generalmente algunos creyentes están al tanto de otros y lo que hacen o dejan de hacer en el reino. Pero lo más curioso es que esos otros sí están obedeciendo al Maestro, sí están trabajando en el reino. Y miren que este mismo pasaje nos da a entender eso. Miren lo que dice el versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús. ¿De quién estamos hablando? De Juan. Ok. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Entonces,
miren la escena tan tremenda. Aunque esto cause risa para algunos, pero miren lo que dice acá. Jesús le dijo a Pedro que lo siguiera. Eso era lo que Jesús le había dicho 2 veces en ese periodo de tiempo. Que lo siguiera. Y Pedro, distraído y desatento al llamado de que siguiera a Jesús, estaba pendiente de Juan, que sí lo estaba siguiendo ya. Porque el versículo dice, les seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Entonces, viene Jesús con Pedro caminando, diciéndole a Pedro, sígueme tú, sígueme. Entonces Pedro voltea y mira a Juan que los venía siguiendo y dice, ¿y qué va a pasar con este? Y ahí el Señor le dice, ¿a ti qué te importa? Sígueme tú. A lo mejor lo que dijo a continuación pudo haber sido, ¿no ves que él ya me está siguiendo? Tremendo. Y es que eso suele pasar. A veces nosotros estamos pendientes de cosas que no tenemos por qué estar pendientes. Y el Señor nos está diciendo a nosotros que le sigamos, pero estamos pendientes de si otros le están siguiendo o no le están siguiendo. La responsabilidad es mía. Juan ya los estaba siguiendo. El que necesitaba afirmar esa verdad era Pedro. Santiago capítulo 5, versículo 9 dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Eso estaba pasando con Pedro. Pedro estaba más pendiente de lo que Juan estaba haciendo o estaba dejando de hacer y estaba emitiendo, digamos, un juicio. Y aquí el Señor nos está hablando claramente. Romanos capítulo 2, versículo 1 dice, por lo cual eres inexcusable. O sea, no hay excusa, hombre. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Sí? Y si lo miramos de manera inversa, es decir, nosotros estamos juzgando a quien sí está haciendo algo cuando yo no estoy haciendo nada. Eso no tiene sentido, eso no es lógico. ¿Sí? Yo estoy, 2 niños, los 2 hermanitos en la casa, ¿no? Y ahí tienen su plato de comida. Y el hermanito mayor está diciendo, mami, mira, mi hermanito no está comiendo. Y él con su plato entero, sin haber probado nada. ¿Pasa o no pasa? Pasa en todo, en la vida. Siempre estamos pendientes de los demás. Y eso no es lo que Dios nos está diciendo que hagamos, que estemos pendientes de los demás. Él está diciendo que estemos pendientes de nosotros mismos. Y ahí vamos a llegar. Santiago 4:12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Primero, ¿qué va a pasar con este? Entonces, dejar de estar tan pendientes de los demás cuando nosotros no estamos haciendo lo que sí debemos hacer. Segundo, la parte fuerte del llamado de atención. ¿Qué te importa a ti? ¿O a ti qué te importa? ¿Sí? ¿Qué te corresponde? No es tu problema. Muchas maneras de expresarlo. Es bueno preocuparse por otros. Por supuesto, es cristiano preocuparse por otros, pero no por lo que hagan o dejen de hacer. Cada uno es responsable delante del Señor y cada uno rendiremos cuentas al Señor. Cada uno de nosotros daremos cuentas al Señor y daremos cuentas por nosotros, no por los demás. No nos debería importar más que nuestra propia vida espiritual y la de nuestra familia, por supuesto, para cuidar. Yo debería estar preocupado por mi vida espiritual y por la de mi familia para cuidar. Si en algo estamos siendo hallados faltos, pues tenemos que trabajar en eso. Y eso necesita tiempo, y el tiempo que necesito para que mi vida espiritual crezca, lo estoy invirtiendo en estar pendiente de los demás. Eso no tiene sentido para nadie, para nadie. Nosotros debemos invertir el tiempo que tengamos que invertir en nuestra vida espiritual y no descuidar nuestra vida espiritual. Debemos estar pendientes de nosotros mismos. Dice Lucas capítulo 21, versos 34
al 36, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es decir, viene un momento, hermanos, en los que usted y yo estaremos rindiendo cuentas. Y entonces nuestra cuenta puede ser muy grande o muy chica, dependiendo del tiempo que hayamos invertido en ella. Estamos hablando de nuestra vida espiritual. Seguramente aquellos que van a tener una cuenta muy grande, es decir, una deuda muy grande, fueron los que quisieron toda su vida vivir pendiente de resolver la vida de los demás y no de su propia vida espiritual. Santiago capítulo 1, verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1, 22. A la Biblia no se le puede añadir absolutamente nada, eso lo tengo claro. Pero si se pudiera hacer, aquí cabría perfectamente, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, y no tan solamente expositores, y no tan solamente memorizadores, y todas esas cosas que nos gusta hacer con la Biblia, pero lo que menos nos gusta es vivirla. O sea, nos gusta oírla, nos gusta repetirla, nos gusta memorizarla, nos gusta declamarla, nos gusta cantarla, pero no nos gusta vivirla. Y aquí Santiago está diciendo claramente que esto se trata de ser hacedores, punto, hacedores de la palabra. Y la manera en que nosotros somos hacedores de la palabra es a través de nuestra vida espiritual. Una vida espiritual saludable, creciente, y de la que nos estamos encargando nosotros mismos. No esperamos que nadie se encargue de nuestra vida espiritual, y yo tampoco tendría por qué encargarme de la vida espiritual de otros. Mi responsabilidad como predicador de la palabra es traer la palabra con el anhelo y el deseo que esta palabra que Dios nos manda a todos nos ayude a todos los que estamos en este lugar a crecer espiritualmente. Pero yo no puedo obligar a ninguno de ustedes, aunque traiga la palabra de Dios, a crecer espiritualmente, porque eso es un trabajo de cada uno de ustedes, como Dios lo ha hecho también conmigo. Nosotros debemos responder por nosotros, no por otros, en el crecimiento espiritual. Dice Romanos 14:12, así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso, que cada uno de nosotros tiene que dar cuentas de sí mismo a Dios. Yo no puedo llegar el día de rendir las cuentas y decirle, no, Señor, Pedrito no hizo esto, no hizo esto, no hizo esto, y lo poco que hizo lo hizo mal. Vea, esto lo hizo mal, esto lo hizo mal. ¿Qué va a decir el Señor? ¿Y tú? ¿Y tú? Eso es lo que va a pasar. Entonces, por eso, hermanos, la Biblia habla tan claramente. Todos estos versículos no son para que nos los aprendamos de memoria y seamos tan fafaracheros de estar mostrando cuántos versículos de memoria sabemos. Si yo no vivo ni uno, ¿para qué me aprendo 1000? Yo prefiero no memorizármelos, pero esforzarme por vivirlos cada día. Porque me falta mucho por aprender. Y yo no necesito aprendérmelos de memoria si no los estoy viviendo. Dice el comentario bíblico Matthew Henry al respecto de esto. Dice, es voluntad del Señor que los suyos se ocupen en sus respectivos quehaceres, según cada uno haya sido llamado, sin tener curiosidad por lo que concierne a los quehaceres y obligaciones de los demás. Interesante este comentario. Ahora, luego el Señor le dice a Pedro, tú sígueme. Y estas palabras tan maravillosas y tan amorosas, después de semejante exhortación, es donde nosotros vamos a concentrarnos y a traer también para nosotros un mensaje de amor de Dios. Miren, ya era la segunda vez que el Señor Jesucristo le decía a Pedro esto, en el mismo episodio. Ya era la segunda vez que le decía.
Pedro debía entender que el llamado del Señor es personal, que el llamado del Señor es directo para él, para Pedro, y que su responsabilidad, ¿cuál es? Obedecer. El llamado de Dios es un llamado personal y es un llamado para que nosotros obedezcamos. Seguir al Señor implica un compromiso absoluto, un compromiso decidido, constante y por supuesto con propósito. Tiene que haber un propósito en nuestra vida espiritual. Y ese propósito se logra si nosotros estamos trabajando en nuestra vida espiritual cada día. Seguir a Jesús es personal. Lo hemos hablado muchas veces. Solo me involucra a mí. Y es un asunto entre Dios y yo. Y por supuesto requiere una renuncia mía, una renuncia de mi yo, para que el Señor Jesucristo pueda crecer en mí. Jesús en este episodio está demandando de Pedro que le siga. Así como Juan ya lo estaba haciendo y así como Juan lo hizo todo el tiempo. Juan estuvo siguiendo a Jesús todo el tiempo. Estuvo con Jesús todo el tiempo. Incluso estuvo en el momento de su muerte, donde no estaban los demás. Ahí sí estaba Juan. ¿Recuerdan ahí al lado de la cruz? Acompañando a la madre de Jesús. Ahí estaba Juan siguiéndole. Es decir, Juan sí estaba haciendo su tarea. Calladito, sin problemas, sin pendiente de los demás. Él sí estaba haciendo su tarea. Y él no lo negó. ¿Por qué? Porque Juan sí estaba siguiendo a Jesús. Juan sí estaba siguiendo a Jesús. Seguir a Jesús, escuchen hermanos, seguir a Jesús es más que creer, es más que congregarse, es más que decir de memoria muchos versículos, es más que vestirse muy elegante los domingos, es más que decirle a todo el mundo que eres cristiano, pero no haces nada como cristiano. Es estar dispuesto a todo por el Señor. Es ser un verdadero discípulo. Un discípulo es un seguidor. Un discípulo es un seguidor. Hay un versículo clave en lo que respecta a seguir a Jesús, porque de eso se trata. Cuando la Biblia cuando el Señor Jesucristo está dando la gran comisión, el Señor Jesucristo no está enviándonos a nosotros a ser creyentes. Qué bueno que nosotros repartamos folletos evangelísticos, porque los folletos evangelísticos acercan a las personas con la palabra de Dios y con una verdad espiritual para su vida. Pero si nosotros tenemos la oportunidad, el Señor Jesucristo nos está diciendo que vayamos una milla extra y que hagamos discípulos. ¿Y qué es hacer discípulos? Es hacer seguidores de Jesús. Es decir, aquella persona a la que yo le comparto el evangelio, yo tengo que trabajar con esa persona para que esa persona se convierta en un seguidor de Jesús. Yo no puedo decir que yo soy un discípulo de Jesús si yo no soy un seguidor de Jesús. Y el seguir a Jesús implica muchas cosas. Marcos capítulo 8 versículo 34 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y ahí encontramos tres pasos esenciales para nosotros entender qué es ser un seguidor. Porque ese es el punto donde nos tenemos que concentrar. Es decir, cuando el Señor Jesucristo está exhortando a Pedro y le está diciendo sígueme, también nos está exhortando a nosotros y nos está diciendo síganme, conviértanse en seguidores. ¿Y cómo soy un seguidor? Primer paso es negarnos a nosotros mismos. Eso dice el versículo de Marcos 8:34. Negarnos a nosotros mismos. Efesios capítulo 4 versículo 22. Ya lo conocemos. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Cada uno de nosotros tiene una vieja naturaleza contaminada por el pecado. Y cuando venimos a Cristo y entregamos nuestra vida en las manos de Cristo, esa vieja naturaleza desaparece. Esa vieja naturaleza ya no existe más, porque ahora somos una nueva creación, espiritualmente hablando. Todas las cosas viejas ya pasaron. Entonces nosotros necesitamos negarnos a nosotros mismos.
Y negarnos a nosotros mismos es reconocer que le amamos a Él por encima de cualquier cosa, incluso de nosotros mismos. Porque yo no puedo decir que yo ya me negué a mí mismo cuando yo no he estado dispuesto a sufrir por Cristo. Porque la comodidad es eso, es comodidad, no es sacrificio. Cuando hay sacrificio es cuando yo realmente puedo decir, yo estoy dispuesto a vivir este sacrificio porque yo me estoy negando a mí mismo. Y eso es uno de los primeros pasos que debemos dar como seguidores de Cristo. Que tenemos que aguantar hambre e irnos a vivir al lugar más humilde y más pobre y más paupérrimo de la tierra. Eso no es negarse a sí mismo. Eso no es negarse a sí mismo. Negarnos a nosotros mismos es tener la capacidad de tener las prioridades correctas. Es decir, primero está Dios por sobre todo lo que me gusta a mí. ¿Sí? Si nosotros tenemos una salida evangelística o tenemos un retiro espiritual o tenemos una clase de crecimiento el domingo del Super Bowl, a la hora del Super Bowl, que no lo estamos teniendo ahorita, pero supongamos que algún día hagamos algo así. Entonces, ¿qué realmente es importante? Es una buena manera de negarme a mí mismo. ¿Es pecado eso? No es pecado. Los deportes no. Ni disfrutar de una salida con la familia, ni disfrutar de ir a un teatro, eso no es pecado. Pero cuando eso es mucho más importante que Dios, entonces sí, porque ya eso es idolatría. Todo aquello que ocupe el lugar de Dios, entonces ya nos hace a nosotros idólatras. Y nosotros necesitamos negarnos a nosotros mismos. Un domingo a las 7 de la mañana levantarse para uno prepararse y venir a la iglesia, para muchos es ese momento de negarse a sí mismo. Porque he trabajado toda la semana, porque estoy muy cansado, pero yo me niego a mí mismo y lo hago porque amo a Cristo y estoy eternamente agradecido con Él. Y una manera de negarme a mí mismo y demostrar mi crecimiento espiritual y mi amor al Señor Jesucristo y su sacrificio es haciendo eso. Eso entre muchas otras cosas más. A veces nosotros estamos pensando más en mis comodidades o en mis necesidades que en lo que realmente Dios quiere hablar a mi corazón. Negarnos a nosotros mismos es eso, es reconocer que le amamos a Él por encima de cualquier cosa, incluso de nosotros mismos. Dice Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Es decir, integralmente. Segundo paso para ser discípulos, para seguir a Jesús. Toma tu cruz. Y no esta cruz. Bueno, esta no está tan fácil de cargar, pero no está hablando de esa cruz. El pasaje ahí está diciendo, escúchenme, yo le tomo agua porque... El pasaje está diciendo, toma tu cruz, no la del otro. Toma tu cruz, no la del otro. Nuestra cruz, hermanos, nuestra propia cruz, realmente no es algo pesado. No es algo pesado. La cruz, ¿qué es? Es la voluntad de Dios para nuestra vida. Es el llamado, es el compromiso que nosotros debemos cumplir con Dios. Esa es nuestra cruz. Tomar nuestra cruz es también crucificar nuestra carne juntamente con Cristo. Simbólicamente, por supuesto. No nos tenemos que ir a crucificar como hacen en Semana Santa muchos practicantes de sectas, pero no está hablando de eso. Simbólicamente. Quiere decir que nosotros dejemos ya esa vida de pecado, que olvidemos el gusto que nosotros teníamos por el pecado y que lo pongamos en la cruz de Cristo, porque el Señor no se agrada del pecado, porque Dios es santo, santo, santo. Es también dejar la venganza en las manos de Dios, porque la Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es aceptar esa obra que Cristo hizo por nosotros al morir y resucitar. Es morir al pecado y resucitar para hacer
la justicia. Y tercer paso allí, en este proceso de ser un seguidor de Jesús. Tercer paso, el tercero y último paso es seguir en pos de Él. Y ahí entonces tiene sentido esta invitación del Señor. Seguir en pos de Él, seguir detrás de Él, seguir sus pasos. Para poder seguir en pos de Cristo, es necesario que primero hayamos cumplido con los requisitos anteriores, por supuesto. Si no nos negamos a nosotros mismos, no podremos tomar nuestra cruz cada día. Si no tomamos nuestra cruz cada día, no podemos ir en pos de Cristo. Ir en pos de Cristo, escuchen hermanos, es no dejarse engañar. Es tener a Cristo en nuestra mira como nuestro único norte. Solo Cristo. Como dice Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cristo, hermanos, nos dejó el ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Seguir a Cristo es un trabajo de valientes. Seguir a Cristo es caminar el camino angosto, el camino pedregoso, es entrar por la puerta estrecha. Por eso cuando a usted le digan, venga a Cristo y pare de sufrir, se acabó el sufrimiento, no le haga caso, eso es mentiras. Eso no va a pasar, porque el mismo Señor Jesucristo dice en su palabra, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Mateo 4, 18, 22 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Es interesante porque allí dice, ellos dejaron al instante las redes. Es interesante que la Biblia o este versículo diga al instante. Es decir, no da margen a que haya un tiempo de procesar esa invitación, sino que dice al instante, sin dudarlo o pensarlo mucho. Ellos dejaron su seguridad y pusieron su confianza absoluta en Jesús. Eso es seguir en pos de Jesús. Es interesante todo lo que implica entonces seguir a Jesús, todo lo que nos implica ser seguidores de Jesús. Pero todo comienza con una decisión de escuchar su llamado y de recibirlo para mí mismo, no para mi vecino, no para los demás, no mirar a otros, sino hacerme responsable de mí mismo. Este llamado del Señor Jesucristo es un llamado 100% personal e intransferible. Es decir, esto no se puede endosar como los cheques. No, el llamado del Señor es personal e intransferible, es solamente para cada uno de nosotros, de manera directa. Nosotros seremos llamados a rendir cuentas por nosotros, no por los otros. Miren, si nosotros tenemos, y termino con esto, si nosotros tenemos el coraje, la valentía, el atrevimiento, la osadía de juzgar o criticar lo que otros no están haciendo bien según nuestro concepto, porque es que juzgamos según nuestro concepto. Sí. Es porque nosotros sí lo estamos haciendo, o por lo menos lo estamos intentando hacer mejor. ¿Sí entienden esto? Es decir, sí me hago entender, es la manera correcta, sí me hago entender, porque muchas veces nosotros estamos juzgando lo que otros no están haciendo o lo están haciendo mal, cuando yo ni siquiera lo he intentado, ni siquiera lo estoy haciendo. O sea, yo no le puedo decir a una persona cómo preparar, yo no le puedo decir a Diego cómo se prepara un brisket porque yo nunca lo he hecho. Entonces yo me paro ahí cuando le está preparando un brisket y le digo, eso le falta ahumado, échele más agua, se le está quemando.
Entonces se voltea y le dice, ¿a usted qué le importa? Estaría bien recibido esa expresión, porque si yo nunca lo he hecho ni lo he intentado, ¿por qué tengo que estar diciéndole a él qué deba hacer o no deba hacer? En este punto de la historia de la humanidad, ahorita donde estamos nosotros, hermanos, después de haber pasado lo que pasamos estos años anteriores, de ver lo que está pasando alrededor del mundo, o sea, de todo lo que se avecina, hermanos, porque no se avecinan cosas bonitas, se lo aseguro, no se avecinan cosas, y no soy ni profeta ni nada, porque eso no existe ahorita, simplemente uno ve lo que está pasando, y la Biblia dice que vienen cosas peores, entonces yo no estoy diciendo nada que no esté aquí escrito, pero viendo en el punto en que nos encontramos de la historia, hermanos, se lo aseguro, y de esto sí lo firmo, no tenemos mucho tiempo de estar mirando a los demás. Deberíamos concentrarnos en obedecer al Señor y hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. No es posible, hermano, que yo esté pensando, criticando a otro, y peor aún, hago un convivio, invito a mis amigos a tomar un café y me junto en un restaurante a comer, a criticar lo que está haciendo mal el presidente, lo que está haciendo mal el ministro, lo que está haciendo mal el mayor, lo que está haciendo mal el gobernador, lo que está haciendo mal el líder tal, lo que está haciendo mal el pastor, cuando yo no estoy haciendo nada. Y perdiendo el tiempo ahí y gastando dinero en el café, ¿sí? En vez de estar evangelizando, en vez de estar haciendo discípulos, en vez de estar obedeciendo a Dios, de ellos que se encargue Dios se encargará de ellos. Pero yo juntándome con otras personas, así como ratas de alcantarillas escondidos ahí para ruñir el cable, como las ratas que aquí una plaga de hormigas se metió, nos estaba dañando un cable de unos aires acondicionados del salón de compañerismo, la alcanzaron a dañar, así como animales por allá ruñendo prójimo, ruñendo mal del otro. No, hermano, no pierda el tiempo haciendo eso, que Dios se va a encargar de ellos. Usted haga lo que usted tiene que hacer, lo que dice la palabra, ¿cierto? ¿Y qué dice la palabra? Muy sencillo, haga lo que dice Mateo, capítulo 28, 19 y 20. Y lo leo en la traducción del lenguaje actual. Ustedes, obviamente está hablando para todos, yo también. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Dos preguntas para que nos respondamos cada uno ahí nosotros solitos. No aquí delante de todos. No es necesario que se tengan que exponer así, pero respóndase usted, así como yo me he respondido también. La primera pregunta: ¿estoy siguiendo a Jesús o estoy viendo a otros? ¿Estoy siguiendo a Jesús o estoy viendo a otros? ¿Qué tanto estamos dispuestos a dejar para seguir a Jesús? Para comenzar, debemos estar dispuestos a dejar de mirar a otros. Para comenzar, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana y vamos también a prepararnos para la Santa Cena. Gracias, Señor, porque qué palabra, Señor, qué palabra tan preciosa, tan amorosa, ese llamado que le estabas haciendo a Pedro, tan genuino, tan importante para él en ese momento, y que en el camino, después de muchos tropezones, pudo entender, porque tú le amabas profundamente, así como nos amas a nosotros. Y a veces nos cuesta entender que el llamado es un llamado personal, es un llamado intransferible, que el llamado es para nosotros. Y que nosotros, Señor, seguramente en algún momento nos hemos distraído un poco o mucho cuando estamos mirando a otros, cuando nos estamos queriendo comparar con otros, como iglesia, comparándonos con otras iglesias que están haciendo cosas más grandes, o como ministros del Evangelio, comparándonos con otros ministros que están haciendo otras cosas, o como cristianos, como creyentes nominales, comparándonos con otros creyentes que están haciendo otras cosas, cuando realmente lo que tú nos estás pidiendo a cada uno de nosotros es que lo hagamos nosotros, que te sigamos nosotros. Y entonces, Señor, ahí se cumplen todas esas bendiciones que tú has dispuesto para cada uno de tus hijos. Te pedimos que nos perdones, Señor,
Si en algún momento así lo hemos hecho y hemos estado poniendo nuestra mirada en otros y hemos dejado de hacer lo que nos corresponde a nosotros. Y te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes. Gracias por esta preciosa congregación, gracias por cada uno de ellos, gracias por sus vidas, gracias porque yo sé que en este lugar hay personas que realmente de corazón sincero vienen a este lugar domingo tras domingo queriendo que sus vidas sean transformadas, queriendo crecer espiritualmente, queriendo que sus familias sean impactadas por el poder de la palabra, queriendo realmente servirte de corazón. Pero aquellos que no lo hacen así, yo te pido que redarguya su corazón de juicio, de justicia y de pecado, y que cada uno de ellos pueda entender la responsabilidad que tenemos delante de ti, y que les des a ellos también esa oportunidad para que corrijan, Señor, lo que no está bien y que puedan hacer lo que sí está bien. Gracias, Señor, porque todos somos parte de este llamado, Señor, y gracias, Padre, por esta preciosa palabra que hoy se confirma en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.